Perdón, teníamos que posar para la foto, es fundamental. Bueno, buenos días a todos, a todas, bienvenidos los que vienen aquí por primera vez, estamos muy contentos de recibirlos en nuestra casa, Mayéutica Institución Psicoanalítica. Me presento, soy María Rizzi, secretaria del Consejo Directivo de Mayéutica y en este momento además responsable de la sección Enseñanza. Estamos hoy muy especialmente contentos por una concatenación de hechos, porque nos encontramos en este sábado que es la conmemoración, el aniversario del nacimiento de Sigmund Freud, de él que abrió un surco en la cultura y en el modo de pensar la subjetividad, a quien le debemos entonces esto que relevamos este año, volviendo a uno de sus textos, a veces no tan leídos, pero que apostamos a ubicar como uno de sus textos mayores, que es la psicopatología de la vida cotidiana. Y en este sentido recuperamos una frase que ya dijimos cuando este consejo presentó las actividades del año, que es más o menos así, que celebramos a Freud con este texto, porque a él le debemos la apuesta ética mayor que supone asumir que no hay otra psicopatología que la de la vida cotidiana. Eso tiene un efecto antisegregacionista y de una posición en relación al malestar humano que es enorme. Queremos celebrarlo hoy bajo esa forma. Estamos muy contentos además porque iniciamos el ciclo de coloquios. Nosotros hacemos 2 coloquios por año, este es nuestro coloquio de otoño y estamos especialmente contentos porque vamos a trabajar una cuestión especial que nos trae la psicopatología de la vida cotidiana, que ahora voy a anunciar, pero primero voy a presentar a nuestros invitados, por lo cual también estamos muy contentos. Paula Levisman es miembro fundador de la Escuela Freud Lacan de La Plata, de donde es además analista de la escuela. Adrián Fieta es psicoanalista, miembro de Trilce. Y Zulema Lagrota es miembro fundador de nuestra institución, nos acompaña desde siempre, es miembro analista de nuestra institución y estamos especialmente muy contentos de que haya aceptado este convite. A los 15 años vino. La gente que vemos jovencita ya puede tomar dimensión de lo que esto significa. Bueno, por lo demás, el compromiso que tomó después de la fiesta de 15, bueno, en fin, también podemos reírnos, de esto se trata una parte de lo que vamos a hablar. Tenemos además este año una peculiaridad que hay que mencionar en este caso, porque que es que hace 100 años Freud escribió El yo y el ello. La concepción del superyo y lo que implica la modalidad en la que Freud piensa a partir de la introducción del problema de la pulsión de muerte, o en tal caso de la fusión y defusión de las pulsiones tal como las piensa a partir de más allá del principio de placer, trae toda una serie de cuestiones clínicas notables y produce una nueva manera de leer, una otra que se agrega a la cuestión del determinismo inconsciente, y que nos permite entonces hoy nombrar a este coloquio Causalidad, azar, el superyo en la obra de Sigmund Freud. La psicopatología de la vida cotidiana, lo dijimos también en el inicio, está plagada
de ejemplos que van a soportar los avances freudianos, es decir, que podemos ir a la psicopatología de la vida cotidiana a buscar ejemplos que nos van a servir para pensar, por ejemplo, el superyo. Vamos a arrancar entonces, vamos a dar inicio a este coloquio, en este orden, si les parece. Empieza Paula, sigue Adrián, empezamos con nuestros invitados y cierra Zulema. Bueno, buenos días, mi agradecimiento a María que me invitó en nombre de Mayéutica y bueno, estoy contenta de estar acá, una institución amiga y bueno, y también les agradezco este obsequio que me han hecho de retórica, que bueno, hermosos libros para leer. Bueno, les voy a compartir un poco lo que me hizo pensar el título y lo que vengo pensando. En realidad, a veces uno viene pensando cuestiones y es difícil porque eso nos tracciona, ¿no?, hacia ciertos lugares. Así que bueno, espero estar a la altura de la cuestión del texto, pero bueno, les voy a ir compartiendo lo que fui pensando. Bueno, en principio, que nuestra clínica, la clínica psicoanalítica y fundamentalmente nuestra praxis, sabemos que se trata de la enunciación y fundamentalmente de lo que resiste a la significación. En ese sentido, el sujeto está tomado y Lacan dice un poco siervo del lenguaje, ¿no?, y más aún de un discurso en el cual podríamos decir que está como inscripto desde antes de nacer y está inmerso en eso, ¿no? Entonces, hay una relación que se establece que la experiencia analítica me parece que muestra, ¿no?, que es que cierta emergencia de la verdad del sujeto es a través del significante por el cual ese sujeto, por un lado, es causa, ¿no?, de producir, y por otro lado, a la vez es un efecto. Pensaba que, bueno, algo de la psicopatología de la vida cotidiana, por ejemplo, con el ejemplo de los nombres propios, ¿no? Pensaba en eso, no solamente permite captar toda la cuestión del nombre y el significante en relación al nombre y la relación que se establece con el nombre en el significante como que más se hace consistir y a la vez más evanescente es, porque indica en la cuestión del nombre. Por ejemplo, podríamos tomar Signorelli o cualquier otro que Freud, hay muchos ejemplos en psicopatología de la cuestión del nombre, señala como ese agujero por el cual el sujeto, digamos, se sostiene y se desvanece al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces el nombre hace sutura, ¿no?, rápidamente, una sutura imaginaria, y otras veces el mismo nombre abisma, bueno, un poco lo que vos decías recién, María, tomo tu chiste cuando dijiste, bueno, esto de cómo nombrarme, ¿no?, tomo el chiste, porque, bueno, ¿cómo nombrarme? Bueno, pero yo con la confianza, para mí vos sos Pau. Y le digo, bueno, es que yo soy Pau, ¿no? También soy Pau, ¿no? Bueno, en esto de cómo nombrar al otro. Eso que no... bueno, en esa cuestión del nombre, que sitúo el olvido, la cadena significante, la metáfora sustitutiva, la nueva creación de sentido que se produce en el olvido, me parece esencial este punto como de evanescencia donde se traduce esa falta, ¿no? Que es un poco para mí como cómo poder transmitir algo de esa falta estructural del sujeto cuando hablamos o cuando decimos algo, ¿no? Como que esa me parece que siempre es un poco la apuesta. Lo que me parece interesante es que en esa cuestión que estamos pensando de esta red
de significantes del olvido, de la cadena, de lo que hace sutura pero a la vez agujerea. Lo que Freud dice es lo que aparece ahí es el efecto de sorpresa, ¿no? El efecto de sorpresa que es característico de las formaciones del inconsciente y no de otras formaciones, ¿no? Pensaba en relación al efecto de sorpresa en las formaciones del inconsciente y cierto efecto como más de perplejidad o de algo de lo innombrable en la cuestión en relación al super yo y al goce mortificante, ¿no? Como que ahí hay algo que es diferente, porque en el efecto de sorpresa aparece la relación a la falta, donde el sujeto es interrogado en ese momento a sí mismo. Y bueno, y la repetición y los significantes que están en relación a una cadena que lo soporta, el nombre propio, ¿no? Como eso que desgarra y eso que a la vez sutura. Y me parece que la cuestión es, bueno, de eso que aparenta un completamiento a eso que en relación a la falta permite nombrar o nombrarse de otro modo en un efecto creativo, nuevo, distinto. Es decir, que hay algo que es que un significante que sustituye a otro tiene la posibilidad de encender, ¿no? Esa metáfora, esa chispa, esa nueva creación que está en relación a toda una cadena. Lo que me parece interesante es que entiendo que el deseo del analista se sostiene en ese punto de espera respecto de la sorpresa, ¿no? Que esto me parece que es muy importante, que el deseo del analista y la posición respecto ahí al semblante del objeto A es poder esperar algo que es inesperado, pero a la vez esperado, porque hemos hecho nuestra propia experiencia de lectura y de la praxis de nuestro propio análisis y con nuestro propio inconsciente, entonces está a esa espera inesperada, ¿no? de la sorpresa. Ahora, hay algo que me hizo trabajar esta cuestión del super yo y de las formaciones del inconsciente y de a lo mejor pensando un poco en la psicopatología de nuestra vida cotidiana actual. Sabemos que para que algo de esto suceda en relación a las formaciones del inconsciente y a lo que plantea Freud en todo ese artículo, hay algo que se organiza en relación a un campo, ¿no? Que podríamos decir el campo del lenguaje, el campo significante y el campo de un tiempo, podríamos decir, ¿no? Un tiempo para que algo de eso se pueda ordenar. Ahí entiendo que es importante pensar en esa cuestión del tiempo, porque cuando estamos en el tiempo respecto del pasado, de algo de la historia, nos encontramos en lo que Freud denomina la novela familiar. La novena, iba a decir, la novena de Beethoven, la novela familiar. Bueno, es casi como una música, ¿no? Escuchar eso es como una música. Estamos en la novela familiar, en la cuestión, podríamos decir, más de un guión fantasmático, ¿no? En un tiempo donde podemos pensar el síntoma, la inhibición, la angustia. Por otro lado, podemos estar en otro tiempo, que es un tiempo de lo actual, que es lo que urge, lo que pulsa, ¿no? Algo más del orden de lo pulsional, que se puede volver como irrepresentable. Y también está lo que podría advenir, ¿no? El tiempo por venir.
En relación a esto, es que se me ocurre pensar, y bueno, quería compartirlo con ustedes, y es un poco lo que me hizo pensar esta invitación. Si en la psicopatología de la vida cotidiana actual, podríamos decir, respecto de lo que nos encontramos en las posibles demandas hoy en día, hay un tiempo que no es con esta lógica, sino que es un tiempo que no tiene ni intervalo, ni corte, ni suspensión. Me gusta cómo lo plantea Chul Han, el filósofo coreano, en El aroma del tiempo, ¿no? Que lo plantea como algo que no hace marca, no hace acontecimiento, no hace experiencia, no está la posibilidad de sustraerse de ahí. Entonces, bueno, pensaba que un poco como podríamos decir, como dice Lacan, ¿no? Y como decimos en el grupo que compartimos con María, que el capitalismo le hace oposición al amor, es como si este tiempo, que no es el de los textos de Freud, digamos, ¿no? Que a veces no encuentro una referencia, le haría como oposición al lazo social o a veces incluso a la instauración de las transferencias. Que es absolutamente necesario para que algo de ese efecto, sujeto sorpresa, suceda, ¿no? Entonces la pregunta clínica, ¿no? que me hago es esta: si en nuestra psicopatología actual de la vida cotidiana no nos encontramos con un movimiento que es como al revés, no sé cómo decirlo, pero por ahí lo pienso así como inverso, en el sentido en que en vez de Freud, cuando habla ahí de la cuestión del nombre, se refiere a Signorelli y a otros ejemplos, habla del efecto de identificación que se da, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la persona del médico, ¿no? Como una identificación al rasgo que asocia con el olvido, ¿no? Con Ger, profesor, etc. Y esa identificación al rasgo es una posibilidad de sustraer, ¿no? De eso un significante. Y es como si digo tiempo inverso, porque es como si en este tiempo la identificación no pudiera ser un rasgo, sino que es directamente al objeto, ¿no? Como formas más de lo melancolizado, del pasaje al acto. Esto que decía no es una sorpresa, sino más bien que nos deja perplejos, nos deja... No lo esperábamos, digamos, no es esa sorpresa que no sabíamos que llegaría, pero que la esperamos, ¿no? Es algo como de lo inesperado. Y me parece que ahí podría situar la cuestión del goce del superyo en el sentido donde Freud ubica la reacción terapéutica negativa, los que fracasan al triunfar, las manías, las melancolías, sentimiento inconsciente de culpa, ¿no? Como si en vez de encontrarnos con un retorno de lo reprimido, nos encontramos con algo que retorna desde lo real, dejándonos en una perplejidad que me parece que se nos complica la cuestión del efecto de sujeto, se nos complica la cuestión del amor de transferencia. Son modos que arrasan al sujeto en relación a lo deseante y allí podríamos decir que el objeto A no está en función en relación a causar algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, pensaba la cuestión esta del superyo en lo actual como un sujeto un poco que se nos hace difícil, que se ausenta, ¿no? En un goce que es bastante desmesurado. Y bueno, y esto lo pensé también en relación a un suceso clínico que me sucedió hace poco, que después, en todo caso, si quieren, cuando conversamos, lo podemos charlar
Así que hasta acá. No, después, en todo caso después. Bueno. Le doy lugar a... Gracias, Paula. Adrián. ¿Qué tal? Buen día. En primer lugar, gracias Mayéntica por la invitación, gracias María por haberla cursado, gracias por el libro. Muy bien. Y bueno, voy a leerles un poquito lo que pensé. Bueno, voy a partir para lo que les voy a comentar de la conversación que tuve con María Ricci en el momento de su invitación a estar acá con ustedes. Dijo dos o tres cosas que llamaron mi atención y orientaron lo que traje para decir, pero no traicionar el sentido, María, de lo que me contaste. Seguro que sí, seguro y que está sí. muy bien, No de eso se demasiado. trata. Pero traicionarlo bien, entonces. En primer lugar, la iniciativa de tomar la psicopatología de la vida cotidiana, resaltando su connotación psicopatológica, a veces tal vez soslayada, como que hoy recordaste, ¿no? La psicopatología es la de la vida cotidiana. Pensar así su actualidad, incluso su novedad, a más de 120 años de su publicación. Ese gesto se continuó en el seminario sobre el lugar de la psicopatología de la vida cotidiana, en el acontecimiento Freud, con las intervenciones de Marco Bertonello y Luis Filippo. Y que entiendo que eso se escribe en la intención de la apertura de las actividades de mayéutica, que el título Don Forget, ¿no? No olvidar a Freud. La psicopatología de la vida cotidiana, entonces, como una apuesta ética que alienta a ese no olvidar a Freud en la medida en que él mismo no nos olvida y de alguna manera nos sigue hablando en sus textos a más de un siglo de distancia. Hipótesis siempre aprobada. 2 puntos entonces. La invitación a tomar la psicopatología de la vida cotidiana, primero, tratando de extraer consecuencias del acento psicopatológico, y segundo, como punto de apoyo para ubicar algo en relación al problema de la causalidad y el azar, como está propuesto en el título de hoy. Respecto al primero, voy al texto que nos propuse para leer, y es llamativo desde el inicio del epígrafe, que es una cita, el epígrafe de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Dice, es una cita de Fausto, y dice: de esa lobreguez tan lleno el aire que nadie sabría cómo evitarla. Llama muchísimo la atención. Ese gesto de desafío presente en el texto desancla la patología de la enfermedad y la vierte en la cultura toda, en todos los aspectos de la vida humana. En un mismo movimiento le resta a las enfermedades mentales algo de su estigma y a la vez enferma a todos. En nuestra cotidianidad, en lo que soñamos, en lo que bromeamos, en los pequeños equívocos, se figura una crítica fenomenal de nuestras vidas, la de todos, ya que esa lobreguez nadie sabría cómo evitarla. Esa inundación de la psicopatología de la vida de todos, y como marcaba Marco Bertorello en su exposición, el libro era técnico y a la vez intentaba ser una noticia asequible para la cultura en general. Daba la noticia lo más amplificada posible de que algo infectaba la vida misma del hombre. Y a la vez, esta noticia la enriquecía a la vida, la hacía tomar una relevancia particular por la vía de su defecto irreductible. El paso era enrarecer la vida cotidiana, diluyendo parcialmente, por supuesto, la frontera entre salud y enfermedad. Todo neurótico, dice Freud al final del texto. Los lugares se desplazan, crujen, se desplazan. Tal vez podría no haber llamado Freud patológicos esos pequeños equívocos, ya que no lo son en sí mismos, como no lo es el sueño ni el chiste. Pero esa enunciación los instala en el corazón de la vida en común, resaltando el conflicto inevitable del que dan cuenta. Pese a que se encuentra, como decían, en el optimismo de su descubrimiento, la noticia era más bien oscura para las bellas almas de la ciudad, pero estaba tan bien presentada que se convirtió en algo cautivante. Una vez más, la belleza de la teoría le suma y mucho a su valor de verdad. En ese sentido, el texto adelante marca las líneas de lo que luego será el malestar en la cultura, 9 años después, donde prolongará esta primera consideración. Decanta entonces, con la ayuda del texto que escribirá 30 años después, el problema de la locura en la cultura. De ser lo segregado, la locura y el malestar pasan a ser lo que, aún segregado, sigue estando en el corazón de la civilización, de la vida en común, y para todos,
inextinguible, por lo tanto, a riesgo de arrasar con la civilización toda. Perdón, a riesgo de arrasar en caso de ser extinto. Por supuesto, no se trata de que Freud inocule nada en la civilización, ya que el malestar está en sus cimientos, en su razón de ser. Pero del mismo modo en que la plusvalía estaba ahí, hasta que Marx la hizo existir para el discurso, ese malestar trabajaba mudo hasta que Freud le dio entidad, y el texto que nos convoca es una muestra de ello. Ahora bien, esta historia que es sabida, ¿es ya historia antigua? ¿O es un gesto que, malestar de la cultura, en la cultura mediante, se hace necesario renovar incesantemente? Bueno, esta es una de las preguntas que voy a traer. Apertura de la patología, la utilización de la vida cotidiana. Luis Felipo decía, ni demonios ni paranoia, formaciones del inconsciente. Bajo esta asepsia, Freud capta las oscuridades que impiden a la cultura cerrarse sobre sí misma y dormir su sueño en paz. Para probarlo, Freud exagera los ejemplos, los hace innumerables, uno a uno. Y el artificio que usa es que a todo se le podría encontrar un sentido, apelando a un determinismo estricto que no mantendría sin modificaciones, pero que le era necesario como gesto inaugural. De esto extraemos una consecuencia teórica y clínica, ¿no? Voy a citar a su psicoanalista Carlos Cury, un párrafo un poco largo, pero me pareció muy rico. Se pregunta, citando a Foucault, ¿borrar de la cultura el rostro de la locura? La frase misma dice de la desintegración de la posición médica en su lógica de supresión. Suprimir la enfermedad equivale a la constatación de haber alcanzado su causa. Ese esquema es el que ha pesado como un fantasma clínico sobre el tratamiento de los síntomas psíquicos. Y es más difícil de disipar cuando el psicoanálisis olvida que la constitución misma de su práctica se hace en la contingencia. En el mismo sitio donde buscamos la causalidad, la explicación en el mismo sitio donde buscamos la causalidad, la explicación causal con la que hemos obligado a nuestros conceptos a operar de manera fetichista. Cierro el decomillado, dice muchas cosas en Carlos Cury, pero tiene dos elementos que me interesaron. Primero, la ubicación del malestar como la razón política para la posición del analista, diferenciándose de la medicina, de la terapéutica también, y poniendo la contingencia como el articulador de esa diferencia. Y esto en relación al gesto inaugural de Freud, que traté de resaltar y que se podría sospechar en el texto que nos convoca. Segundo, la relación de esto con el problema de la causalidad y la contingencia que aquí se resalta. El tema es extenso, es difícil de abarcar, pero me gustaría intentar un par de pasos apoyándome en el texto freudiano. Para poder dar cuerpo a esta apuesta audaz, la entrada de la sospecha del inconsciente en la civilización, Freud se sirve, como sabemos, de las formaciones del inconsciente como mensaje a descifrar, y para hacerlo debe cimentar la idea de una determinación directa o indirecta entre los efectos y las causas. Este es en gran parte el esfuerzo del libro. De ahí el fuerte determinismo que juega en el estilo de las presentaciones. No habría número tirado al azar, por más ínfimo que sea, por más inocente, que no lleve en sí todo el peso de un conflicto neurótico. Sin embargo, para este trabajo se apoya en un material sutil, el del trabajo del significante, las homofonías, las indicadencias, los cortes de las palabras, sus sentidos antitéticos, es decir, todo lo que desarma el orden de la palabra como comunicación. Y cifra ahí su punto de apoyo. Establece, por un lado, una continuidad determinista, con elementos, por otro lado, que en tanto que son una apuesta en su expresión de sentido, podrían no ser los más indicados para establecer la continuidad. Sin embargo, logra por ese camino establecer sus fundamentos. En el último capítulo, titulado Determinismo, creencia en el azar y superstición, punto de vista, escribe: por cierto, creo en una contingencia externa, real, pero no en una contingencia interna, psíquica. Con el supersticioso sucede la inversa. No sabe nada sobre la motivación de sus acciones casuales y sus operaciones fallidas. Cree que existen contingencias psíquicas
En cambio, se inclina a atribuir al azar exterior un significado que se manifestará en el acontecer real. Este fuerte determinismo, que decía necesario para dar sustento a la teoría que trataba de presentar, se enrarece, sin embargo, por tres vías: la sobredeterminación, la lógica, y el tratamiento de la lengua por el trabajo significante tan notorio en el texto que nos ocupa. Estas vías freudianas de apertura en el problema de la determinación se pueden ubicar con un poco más de claridad en la conferencia 15 de las lecciones introductorias del psicoanálisis, titulada justamente Incertezas y Críticas. Esta vez referida a otra formación del inconsciente, el sueño, pero dicen que 15 años después la perspectiva había cambiado, entonces gira un poco. Allí dice: el trabajo interpretativo del sueño admite tantas imprecisiones que se vuelve imposible una traducción segura del sueño manifiesto a los pensamientos oníricos latentes. Rara vez se está seguro de que la interpretación hallada para el sueño sea la única posible. El entusiasmo del mismo de la psicopatología de la vida cotidiana encuentra un punto de vacilación que estaba a la espera para ser incluido en la teoría. Apela entonces a la comparación, para resolver esto, entre el lenguaje del sueño y la lengua china, también aparentemente indeterminada, casi sin gramática, en la que el contexto y la capacidad interpretativa del receptor. Agrega más tarde que se trata de enlaces remotos y extraños, en los que ningún hombre sensato podría corregir enlace existente, dice, y resuelve: el soñante nos da la traducción, o bien por ocurrencia directa, o nos da tanto material que la interpretación se impone como necesaria. Y agrega: si el soñante no viene en nuestro auxilio, el elemento permanecerá incomprendido para nosotros. Recapitulando entonces, una cuestión que perfilaba resolverse en el determinismo cientificista se resuelve en colecciones de palabras que se salen del orden del sentido, en una sobredeterminación que ya no es una, y en una interpretación retroactiva que cambia los órdenes de la causalidad, para culminar relativamente en la transferencia como punto de sostén del trabajo interpretativo. Un camino se abre paso hacia otorgarle un lugar a la contingencia. Hay toda una historia lacaniana después de esto, pero me interesaba poner en relieve este sesgo de lectura, justamente porque se trata hoy del acontecimiento Freud, y de tal vez pesquisar, si fue posible, cómo cerquita de Freud estos problemas ya estaban inaugurados, presentes y calientes. Muchas gracias, Adrián. Zulema. Bueno, muchas gracias por haberme hecho recorrer otra vez muchos textos, pero yo desobedecí un poco la consigna. No sé si tendrá que ver con la psicopatología o con una especie de narcisismo remarcable. Pero bueno, en realidad yo voy a entrar por otro lado, voy a entrar por el lado de las referencias de Freud a temas que a mí me interesan, siempre me interesaron, a la prehistoria y a lo que él llama herencia arcaica. Y ahí trataré de articular entonces los tres puntos. Prehistoria en realidad es un nombre para la causalidad perdida. Freud la refiere especialmente para aquellos aspectos del psiquismo que son, digamos, menos accesibles, digamos, al análisis. Y voy a partir del símil que conocemos, digamos, con el que compara nuestra tarea con la del arqueólogo. ¿Qué es lo que encuentra él? En una comarca, dice, casi desconocida, casi. Unas paredes derruidas, unos restos de columnas, unas tablillas con inscripciones borradas o ilegibles. Entonces, si con suerte las inscripciones, digamos, son bilingües, entonces al traducirlas se podrían esclarecer esos y revelar, digamos, esos sucesos de la prehistoria. Pero
resulta que ahí diríamos entonces no hay límites para la simbolización. Bueno, los hay porque nosotros somos en realidad ineptos para poder leer las inscripciones que nacen de múltiples, digamos, soportes de un lenguaje lejano al nuestro. Las piedras hablan, como hablan también los síntomas, que se repiten sin poder llegar a decir su última verdad. Es decir, símbolos némicos que tratan de aprehender justamente vivencias traumáticas donde residiría la causa inacible. Mas los enigmas, digamos, que transportan, son irreductibles o dispersos en la diversidad de sentidos. Entonces, memoria perdida, espacio vacío de significación y fuente de conjeturas sobre el pasado perdido. Entonces, mitos y leyendas. Y fantasmas. Prehistoria no situable en una secuencia evolutiva surge con efecto Nastraslig como resultado del pacto simbólico, el tabú del incesto, que acontecimiento fundante de la cultura. Las vivencias de la época primordial están inexorablemente perdidas por los efectos de las represiones primordiales, originarias, cuando el sujeto al venir debió ceder el goce para tener la vida al precio de esa renuncia. Freud dice que la esencia, así le digo yo, perdida, la esencia más profunda y eterna de la humanidad es aquello que el poeta intenta revivir, ¿no? Que son mociones del alma que tienen su raíz en la infancia, que después será prehistoria. Hay un corte temporal. O sea que la intención poética intenta, digamos, colmar el vacío de la imposible verdad arcaica. De allí la gran cercanía de los fantasmas con lo real. Tan inacible la causa del padecer, como ajeno el saber sobre la causa última del dolor de la existencia. ¿Dónde localizar la de la forclusión del ser? Inacible por el fantasma. Freud lo alude a propósito del relato de Leonardo y su buitre, que lo visitó supuestamente en la cuna. Entonces dice, no se debe desestimar ese relato porque es una fantasía tardía. Digamos, como no se lo hace tampoco con las sagas, con las interpretaciones de la historia de un pueblo. O sea, hay desfiguraciones, malentendidos, que son como representaciones del pasado irrecuperable, de emociones antaño poderosas, aún eficaces, que fuerzan la repetición. Si al deshacer esas desfiguraciones pudiéramos llegar a la verdad histórica, pero sin embargo, ¿qué obtenemos nosotros? Digamos, por ejemplo, con los reiterados atravesamientos de las constelaciones fantasmáticas. Vamos abriendo las tramas, las rasgamos, vamos rasgando y debilitando su consistencia. Se puede avisorar la falla de lo real que el fantasma vela, una punta de real quizás también, pero lejos de mostrar los textos que habitan las fuerzas de lo pulsional. Es decir, se propicia la disolución del síntoma, mas nada de alguna significación primordial. De allí las construcciones que hacen justamente codes constructivas la verdad con la conjetura futurizante sobre el pasado. Freud apuesta a las influencias de las secuelas dejadas por las vivencias de nuestros antepasados, adquiridas en un tiempo indeterminado, base de la herencia, fuente de repetición, en la que, digamos, en la vida individual se repiten también entonces fragmentos de esa prehistoria. Inclusive dice algo, dice,
que la presencia de un requerimiento de la prehistoria primordial se supone toda vez que una represión pulsional se produce. Otra vez el efecto forclusivo del pacto simbólico, es decir, barreras opuestas a todo desborde pulsional. De ese suelo nacen las fantasías o los fantasmas primordiales derivables de homónimas represiones y relativas a cada instancia en que la Spaltung subjetiva se reproduce. Leonardo sería el niño fantaseador, en todo caso, que llenó las lagunas mnémicas de la verdad individual con una verdad prehistórica, pero que ésta seguirá, digamos, velada por las cadenas de transmisión simbólica a través de generaciones sucesivas que no cesarán de reescribir mitos y fantasmas. Yo diría, allí donde eso era herencia arcaica. En Moisés, Freud, digamos, remarca, precisa, los efectos de los traumas tempranos, reprimidos primariamente, que perviven en estado eso, y que también tienen eficacia psíquica. Sin embargo, otros se los llama contenidos aportados desde el nacimiento. Esto es, fragmentos filogenéticos, o sea, herencia arcaica. Entonces, así como hay restos de impresiones traumáticas, hay fragmentos que entrarán o no en combinatorias aportadas por la forma singular en que cada generación responda al allí donde eso era. Sin la universalidad de los símbolos del lenguaje, no habrá entonces tal herencia, más allá de la diversidad, digamos, ¿no? Digamos, de la multiplicidad de las lenguas que reconocemos en la langue. Es decir, porque uno podría decir que en la repetición de experiencias, cada generación es como que obra retoques que irán al acervo del eso. Cuando el yo trata de someter al eso, atrayendo hacia él las investiduras libidinales, recibe ayuda del superyo. Y es a través de él, justamente, que se nutre de las experiencias de la prehistoria almacenada en el eso. No todo lo pulsional pasa al yo. Y de ese favorcito, ¿no?, que le hace el superyo, tendrá que soportar algunos efectos. Es decir, por ejemplo, su vasallaje hacia él. Pero no tanto. El superyo muestra su progenitura, su pertenencia justamente al eso, siendo parte él mismo de esa herencia arcaica. O sea, parte él mismo de la prehistoria, y lo muestra, por ejemplo, sus torsiones paradójicas desde el imperativo a la ascesis máxima hasta la exigencia despiadada al goce obsceno y feroz, o cuando atenaza, digamos, a un sujeto con su ira, con su furia cruel, empoderado en la pulsión de muerte que habita en el eso. Un ejemplo de esto es la melancolía. Además nació de las vivencias que llevaron al totemismo. Gran reservorio de la libido almacenado en el eso, nutrido justamente de aquellas experiencias concebibles como huellas, inscripciones libidinales, devenidas de la repetición y de las identificaciones primordiales a lo largo de la generación, traspuestas entonces emociones ésicas. Entonces, él nos dice, Freud, son restos de innumerables existencias yo, inmutables pero eficientes, eficaces. Digamos, y cuando el yo extrae del eso la fuerza para su super yo,
saca a la luz plasmaciones antiguas que mutaron y se ordenaron al ser sometidas al dominio de las Forstellium, es decir, pero quedan restos sin encadenar. Si de restos se trata, es porque algo se va perdiendo en el suceder, algo que tal vez reaparezca con el tono de un retorno de lo real, para desaparecer o transformarse en el choque entre y no lineal, de la cual la retroacción es un ejemplo. Entonces, restos, digamos, que se borran, en todo caso con las sobreinvestiduras en que cada sujeto adviniente, digamos, impone en singularidad. O sea, los influjos de la ascendencia, por ejemplo, trayendo retoques según la subjetividad de la época. Repetición y retornos no previsibles y de su procedencia y destino, conjeturas. Cada sujeto, cada generación varía y avería lo heredado y serán indecidibles también sus efectos. El superyo, tributando al eso, es portador de las secuelas que conforman los destinos y vicisitudes de la especie, contingencias de la historia que reúnen causalidad y azar. Transmisión que requiere repetición en intensidad y en frecuencia. No cesa de escribirse entre generaciones para que viertan en patrimonio del que el superyo se nutre. Mas como la repetición es con y en diferencia, cada generación produce desvíos, mutaciones, y porque entre esos avatares aleatorios y causales a su vez, Triev recibirá forzajes y su Dran variará según los obstáculos en su devenir. En el eso, dado su acervo que la cultura obró en él, y más aún en el superyo, hay lo túgico y lo actual. Lo que no prescribe aún transformado, porque en ellos reina la no identidad. Como no hay identidad de pensamiento, tampoco la hay entre los trazos portados por el otro y los que restan en el sujeto efecto de las operaciones de su causación. Vale para el ideal del yo, vale para los fantasmas, el hecho de que en ellos viven y obran las relaciones lógicas de las tres instancias. Historia de la ascendencia. Les voy a leer un párrafo que después les voy a explicar por qué para mí es muy significativo. Cuando Freud habla de la anamnesis, es un párrafito chiquito de función y campo. Cuando dice Lacan que cuando esa importancia que le da Freud a la anamnesis, es porque dice se trata de rememoración, es decir, de historia. Lo leo despacito esto. Que hace descansar sobre el único fiel de las certidumbres de fecha, la balanza en que las conjeturas del pasado hacen oscilar las promesas del futuro. Es que la palabra plena reordena las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. Si nos quedáramos con el allí donde eso era, sin lo que sigue, entonces omitimos que el parletre solo puede asumir la causalidad reconociendo que en él y por ella él fue escindido, por ejemplo, entre saber y verdad. Reconocemos, digamos, tendría que reconocer, digamos, reconociendo además que de eso que habla, resuena y consuena en él, no va a extraer ninguna
esencia que legitime su historia. La causalidad se le presenta compleja, paradójica, hasta caótica, oscura, y cuando cree iluminarla u ordenarla, digamos, con alguna revelación que cree verdadera, vuelve a perder el rastro de la verdad, porque ella, digo yo, hunde sus raíces en lo real. Y ahí, desde la iancia causal de lo inconsciente a la indeterminación de la causa de lo vivido. Me puedo debatir entre lucubrar la causalidad de mi padecer, buscar excusas para la culpabilidad que el superyo me atribuye. Entonces, en la antecedencia lineal y objetiva, bueno, pues allí pongo la causa. Eso causa. Y me alivio del peso de la indeterminación y de paso desconozco la razón de ser de la culpabilidad. Rehusarme a mi responsabilidad de sujeto. O podría decir a su vez, no querer saber que siempre se es más o menos culpable de lo real. Los padres comieron uvas agraces y los hijos padecieron la dentera. Es una cita que toma Lacan de psicoanálisis y su enseñanza. Entonces yo digo, ¿habrá algún decir en las hablas recibidas que no tenga efecto de uva agraz? La cuestión es que de sus efectos no son lineales, no son calculables, no son anticipables, deductibles ni biyectivos. Es que, dice esto, es una manera en que lo dice Lacan, es que en el cañamazo transformado, que es lo inconsciente, digamos que lo que en él se teje, y dada la lógica de su temporalidad, nada es posible hallar de un sello original de lo vivido. Con cierto determinismo simbólico y su combinatoria, Lacan, a su respecto, dice que ahí, en lo inconsciente, se forman las figuras del tarot, donde realmente han salido, sin que el sujeto lo sepa, las elecciones decisivas para su destino de objetos cargados para él de las más desconcertantes valencias. Hallamos, dada la causación subjetiva en relación al otro, es decir, la aleatoriedad de los efectos y el carácter excéntrico del sujeto, digamos, en cuanto a su relación, a su obrar en relación con el objeto causa de deseo, causa que a él lo excluye. Aleatoriedad y desconcierto. Para ambos caracteres, la incidencia de lo real. Más aún, cuando el sujeto cree tener dominio sobre eso que lo antecede. La no linealidad de las escrituras que elaboran en lo inconsciente da cuenta del azar como causa. Pues es por la marca, dice Lacan, es por la marca de arbitrariedad de la letra, nuevamente en psicoanálisis y su enseñanza, como se explica la extraordinaria contingencia de los accidentes que dan a lo inconsciente su verdadero rostro. Bueno, hasta aquí entonces lo que desde la desobediencia escribí. Gracias, Zule. Antes de empezar las preguntas, voy a pedir un aplauso para esta mesa. Bueno, yo creo que nos podemos quedar conversando hasta el próximo cumpleaños de Freud con esto, pero vamos a charlar un rato.
No, Si alguno quiere, sí, si alguno quiere levantarse un minuto, Sí, servirse bueno. un cafecito, sí, sí. Vamos, 5 Hagamos 2 minutitos, minutos ahí para está. que puedan Yo tomar pensé cafecito. el próximo cumpleaños de Freud dentro de 100 años. También dentro de 100 años.